Aquí comienza el Caucus. Así es, Nuria, aquí arranca el 11º programa del Caucus. Ya las elecciones a la presidencia y al Senado de los Estados Unidos están a la vuelta de la esquina y en este programa vamos a analizar el debate entre los candidatos a la vicepresidencia, Kamala Harris y Mike Pence, del pasado 7 de octubre. El debate se celebró en la Universidad de Utah en contra de lo que sugerían muchas voces que pedían que el debate se celebrara en Washington D.C. y sin público, cosa que no ha terminado siendo así ya que se celebró en Utah y con público, y este debate vino precedido de toda esa oleada de positivos dentro de la Casa Blanca, tanto de Donald Trump, de su esposa, del jefe de gabinete, de la antigua jefa de prensa, etc. Y muchas eran las voces que pedían que este debate vicepresidencialista al menos cambiara un poco en su formato. Finalmente, tanto Kamala Harris como Mike Pence se enfrentaron, los dos situados en sus correspondientes mesas, separadas por 12 pies y con dos pantallas de cristal, lo cual hacía bastante más seguro el debate. En redes sociales se destacó la importancia del debate, mucha gente lo consideraba el debate entre vicepresidentes o candidatos a la vicepresidencia más importante de todos los tiempos, pero hubo una invitada que no se la esperaba, pero que permaneció mucho tiempo en cámara, esto ya a modo de anécdota, que fue una mosca que se quedó en el pelo de Mike Pence y, bueno, si veis el vídeo, a partir más o menos del minuto 50 o del minuto 60, pues podemos ver una mosca en el pelo de Mike Pence ya hasta el final del debate. Ahora ya quitando la anécdota, voy a pasar a analizar las claves de cada uno de los bloques, que por cierto ya anticipo que tiene bastante más carga política que el primer debate entre Donald Trump y Joe Biden. Era un debate también fijado en 90 minutos de duración, el cual partía con el objetivo de tener más o menos 10 bloques. Siempre se daba a cada candidato 2 minutos iniciales donde no podía ser cortado y luego 6 minutos en los que ambos pues podían hacerse referencias o podían un poco más debatir. Antes de pasar a los bloques, hay que decir que fue un debate en el que pudimos ver una mayor carga política, como se preveía al final, porque es verdad que en el debate presidencial hubo mucho ataque cuerpo a cuerpo entre los dos candidatos y dejaron un poco de lado lo que son las políticas, y en este debate vimos la cara más vicepresidencialista de las elecciones, ya que siempre suele ser que los candidatos o las candidatas a la presidencia son como más mediáticos o mediáticas, intentan entrar en un juego mucho más comunicativo, mientras que las vicepresidencias pues suelen entrar en temas más políticos, aunque luego la última palabra en el caso de Victoria siempre la tendrá el presidente o la presidenta. El primer bloque estaba relacionado, como no puede ser de otra manera, con la pandemia del coronavirus, del COVID-19, la cual ha azotado enormemente a todo el mundo y muy especialmente a Estados Unidos. Ya pudimos ver en el debate entre Donald Trump y Joe Biden que se le dio mucha importancia, sobre todo por la estrategia que decidió tomar el gabinete de Donald Trump contra esta pandemia, y Kamala Harris empezó diciendo que la presidencia de Donald Trump ha sido el mayor fracaso presidencialista de la historia de nuestro país, y dijo que el 28 de enero Pence se enteró de las graves consecuencias de lo que podía venir a raíz de la pandemia. Lo subestimaron y el presidente dijo que no era nada para no alertar a la población. Avisó de que tanto ella como Biden tienen un plan, una estrategia nacional para paliar los efectos del COVID-19, una estrategia a base de rastreadores por todo el país y una vacuna universal y gratuita para todos. Ante esto, Mike Pence le contestó diciendo lo siguiente: quiero que el pueblo sepa que desde el primer día Trump puso siempre la salud por encima. Cerró los viajes desde China y eso fue una decisión de Trump. A lo que Biden estaba en contra y lo tildó incluso de xenófobo.
Antes de febrero iniciamos la búsqueda de la vacuna y de las terapias. Esto me parece muy importante remarcarlo porque es cierto que, tal y como hablamos con Alex Maroño ya hace bastantes semanas, China parece un punto de unión entre ambas candidaturas respecto a criticar, entre comillas, a China. Sabemos que la administración Trump ha llevado a cabo una guerra comercial con el país asiático de muchas idas y venidas, pero Biden tampoco es que se quede muy atrás. La campaña de Biden incluso habla de no estar a la merced de China o no seguir totalmente los puntos comerciales del país asiático. Es cierto que Trump, una de las primeras cosas que hizo cuando estalló la crisis del COVID-19 fue cerrar los viajes procedentes desde China. No recuerdo si con algún tipo de excepción, sí que recuerdo que el tránsito normal lo frenó, y que ante eso Biden salió diciendo que era una medida bastante restrictiva o incluso xenófoba, y es por eso por lo que en este debate lo saca a colación el actual vicepresidente Pence. Kamala ante eso volvió a incidir en el hecho de que el 28 de enero ya sabía tanto Trump como Mike Pence lo que se venía encima y que no hicieron nada para simplemente no alertar a la población. Que esto también nos permite hablar un poco de la situación del coronavirus en el resto del mundo, pues sin ir más lejos, por ejemplo, en España también se ha hablado muchas veces y ha salido muchas veces en la prensa de que las autoridades o ya los expertos tenían el foco, tenían un poco de miedo respecto al virus que empezó en Wuhan y que luego se propagó al norte de Italia, ya a partir más o menos de mediados de enero, que es cuando en España, si no recuerdo mal, se creó ese comité del COVID-19 liderado por Fernando Simón. Fue ya a mediados de enero. Y Kamala precisamente lo que dice es que ya desde finales de enero el presidente sabía las graves consecuencias que podía traer una pandemia como la del COVID-19 y que no hizo nada porque, bueno, esto pasará, no vamos a alertar, etc. Pence dijo que Trump, si no hubiese hecho nada, habría muerto muchas más personas. Bueno, recordamos que las cifras de muertes en Estados Unidos, si no recuerdo mal, están en torno a las 200.000 víctimas mortales. Y para cerrar este bloque, la presentadora y moderadora del debate le preguntó a Pence sobre ese famoso banquete, el ya denominado banquete supercontagiador, en el famoso Jardín de las Rosas, que esto fue más o menos, creo que el fin de semana anterior a que Trump diera positivo por coronavirus. Pudimos ver en la Casa Blanca o las afueras de la Casa Blanca, si no recuerdo mal, con un banquete donde estaba, que si el jefe de gabinete, la antigua jefa de prensa, etcétera, algún senador o congresista republicano, y que luego fueron cayendo todos respecto al COVID-19 y estaban sin mascarillas, sin distancias, etcétera. Ante esto, Pence comenzó diciendo que tenemos confianza en el pueblo estadounidense para que tengan seguridad. Mucha de la gente que estaba en ese Jardín de las Rosas pasó la prueba del COVID. Ante lo que Kamala le dijo: el pueblo te respeta cuando tienes el valor de ser líder. Y aquí hizo por primera vez algo que me llamó mucho la atención y que desde el punto de vista comunicativo es importante resaltar, que es que se dirigió a cámara y apeló por primera vez a cámara mirándola fijamente, algo que también hizo Joe Biden en el primer debate contra Donald Trump. Y ya ese bloque terminó con el tema de la vacuna, y Kamala dijo que si los médicos dicen que utilicemos la vacuna, esa vacuna de la que habla Trump, que al principio iba a salir en noviembre, ahora aparece a finales de diciembre o antes de que termine el año, dice: si los médicos dicen que la utilicemos, yo soy la primera en ponérmela, pero si solo lo dice Trump, no voy a hacerlo. El siguiente bloque es sobre el papel de la vicepresidencia. Pues la moderadora les preguntó a ambos que, viendo lo que había sucedido con Donald Trump respecto a su positivo y que incluso se había temido por la salud del presidente y por si se quedaba incapacitado e incluso se llegaba a fallecer, al final es el vicepresidente el que automáticamente toma el cargo
o toma el cargo, no, el que se inviste presidente o presidenta de los Estados Unidos. Claro, la moderadora les preguntó a ambos si habían hablado con su jefe de campaña, o con, bueno, con su jefe de campaña, con su líder, sobre esto, de que podía suceder. Y bueno, voy a empezar por el final. Ninguno de los dos respondió a la pregunta, ¿vale? Eso ya, empiezo por el final, ninguno de los dos respondió a la pregunta, por lo que eso me dice que ninguno de los dos lo han hablado con su jefe de filas. Pero bueno, que en este bloque, que la pregunta ya os he dicho cuál era, pero bueno, Pence empezó hablando de la vacuna, diciendo que la van a tener en un tiempo récord, que la vamos a ver antes de que finalice 2020, sacó a colación la famosa fiebre porcina, de la que también habló Trump hace unos días, de que menos mal que la fiebre porcina fue menos letal, pues al final del año, con el gobierno Obama-Biden, tuvimos 60 millones de infectados. Luego Kamala tampoco respondió a la pregunta, habló de cómo se unió a la campaña de Biden, que este le llamó por Zoom. Empezó a hablar de su madre cuando había llegado a Estados Unidos, un poco la historia que tuvo, hizo un repaso por todo el currículum que tiene y tanto también de su veteranía en la justicia como en el Senado. Esto yo lo interpreto como que Kamala no ha hablado con Biden directamente sobre esto. También es cierto que electoralmente puede ser negativo decir a tu electorado, valga la redundancia, sí, he hablado con mi presidente por si algún día se muere, porque entonces la gente dice, vale, si lo han hablado es que el tipo está un poco pocho, por lo que entiendo que no lo hayan dicho por eso, pero también entiendo que Kamala haya hablado de su currículum, que es una forma de decir, no lo he hablado, pero estoy preparada, en el sentido, estoy preparada tanto jurídicamente, que eso no hay ninguna duda de que Kamala Harris es una de las personas más preparadas en el terreno de justicia en Estados Unidos, y en el Senado de que ya tiene un cierto currículum de carácter político, por lo que es así como yo lo interpreto. Después, la moderadora cambió un poquito el tema y preguntó sobre el estado de salud de ambos candidatos. Pence dijo que estaban muy emocionados por todas las oraciones que habían sido realizadas tanto por el presidente como por la primera dama. Y dijo que el pueblo estadounidense tiene el derecho a conocer el estado de salud del presidente. Y aquí pudimos ver un momento que me llamó especialmente la atención y que también me viene bien para introducir un poco, que esto ya lo diré al final, mi reflexión sobre el debate. Pudimos ver un debate político, cosa de lo que me congratulo, la verdad. Un debate político de verdad, en el sentido, son dos personas que piensan muy diferente, radicalmente diferente, y que yo o la gente que lo escuche puede estar radicalmente contrario a las ideas de uno o de otra, pero es un debate político. Y en este momento Pence dijo, quiero agradecer a Kamala y Biden por su preocupación, al igual que yo felicité a Kamala por su histórica designación como candidata a la vicepresidencia. A Kamala pues le volvió a agradecer, porque es cierto que Pence llamó a Kamala cuando se enteró que iba a ser la candidata a la vicepresidencia y pues eso, le reconoció este hecho tan histórico. Después Kamala dijo que Biden ha sido muy transparente, no como Trump, sobre todo desde el punto de vista tanto sanitario como económico. Y fue aquí el momento en el que aprovechó para meter lo del informe del New York Times hablando de los impuestos que paga o que deja de pagar Donald Trump, o esa cifra de los $750 en 2016 y en 2017 que pagó el presidente. Y bueno, pues también dijo que la transparencia debe ser crucial, que Biden es honesto y lo dice absolutamente todo. Y Pence vino a decir que respeta las políticas, respeta los 47 años de experiencia de Biden, pero que no está de acuerdo. Esto me sirve también para decir lo de antes. Me parece bien que en un debate tan importante como es este y en una sociedad norteamericana tan polarizada como la que está ahora mismo en Estados Unidos, que de verdad no os podéis hacer a la idea
Estados Unidos está totalmente polarizado a unos niveles extremos en la calle y a unos niveles extremos entre la población, entre la gente. Es una de las situaciones más polarizadas de los últimos tiempos, pues que haya este tipo de gestos entre los candidatos a la vicepresidencia creo que es algo bastante saludable. El siguiente bloque hace referencia a la economía, impuestos a las grandes corporaciones. Kamala dijo que Biden cree que uno mide la solidez de la economía en base a la solidez de los trabajadores, mientras que Trump cree que se mide en base a la solidez de los ricos, cosa que se ve con su ley de impuestos. Por lo tanto, Biden eliminará esa ley de impuestos, invertirá en infraestructuras e innovación. Serviremos de universidad gratuita a aquellas personas sin recursos suficientes. Y a lo que Pence dijo que cuando él y Trump llegaron a la Casa Blanca, la recuperación era la segunda más lenta de todos los tiempos. Biden ha dicho que no va a aumentar impuestos en las personas que ganan menos de $400.000, es lo que dice Kamala. Y también dijo que fue responsable de la ley de recuperación de la crisis de 2008. Y por otra parte, Trump ha reinado en una recesión solo comparable a la Gran Depresión. A lo que Mike Pence pues entró a hablar del Obamacare, el desastre que según ellos este programa fue o es, y que nosotros tenemos un plan de salud fuerte. En este debate o en este bloque no me parece muy importante, la verdad, las cuestiones de carácter económico, porque ahora mismo estamos en una situación, esto lo digo yo, estamos en una situación de coronavirus, de plena pandemia, y hay que ver cómo terminan las grandes economías del mundo después de que pase todo esto. Es cierto que siempre se viene hablando mucho acerca del famoso impuesto a las grandes fortunas, que parece que quiere incluir el equipo demócrata capitaneado por Biden. Evidentemente Trump es todo lo contrario, es ayudar a las grandes corporaciones, y aquí es donde tenemos uno de los grandes debates económicos de siempre, que es que los ricos paguen más para que los que no son ricos tengan que pagar menos, o que los ricos paguen menos para que vengan más grandes empresas y la gente media tiene que pagar más. Es uno de los míticos debates económicos, y parece que en Estados Unidos queda bastante para que se pueda solucionar. Otro de los puntos fundamentales fue el del cambio climático. Mike Pence dijo que estaba orgulloso de su trayectoria, la de su gobierno, en lo relativo al medio ambiente, porque también dijo que su agua era una de las mejores aguas del mundo. El presidente dejó claro que seguiremos escuchando a los expertos. El Acuerdo de París provocará más gasto energético a las familias y destrucción de empleos, porque una de las ideas del equipo de Kamala Biden es volver al Acuerdo de París, del que se salió Trump y en el que están prácticamente todos los países del mundo en contra del cambio climático. Dentro del cambio climático también se habló del famoso New Green Deal, ese nuevo pacto verde, que ha tenido mucha polémica, ya que el equipo de Biden a veces lo incluye, a veces no, en su web está, pero luego no hablan de él, porque evidentemente saben que si dejan de lado ese nuevo pacto verde, pueden perder muchos votos por parte de la izquierda, pero si van a tope con ese pacto verde, van a perder muchos votos de centro, por lo que tienen que mantener una equidistancia. Pero vamos, tienen que jugar con fuego completamente. Ante esto, Kamala dijo que el plan o los planes de Biden crearían más de 7 millones de empleos a través de empleos verdes o empleos así más sostenibles. Que Joe cree en la ciencia. Este gobierno, puso como dato, quitó las palabras ciencia y cambio climático de su página web. Y Pence dijo: Kamala aseguró que Estados Unidos iba a volver al Tratado de París y lo defiende. No hace falta un nuevo trato verde con millones de dólares. A lo que respondió Kamala: Trump perdió la guerra comercial con China y debido a esto perdió 300.000 puestos de trabajo. Básicamente es que Pence dice: ellos proponen volver al Acuerdo de París.
algo que va a destruir empleos porque se va a reducir el uso de ciertos materiales, por lo tanto se reducen empleos. Ante eso que dice Kamala, dice, pero si por vuestra culpa y por la guerra comercial que habéis mantenido con China, ya habéis perdido 300.000 puestos de trabajo. Por lo tanto, no nos digáis que vamos a destruir empleo cuando encima es algo mejor para el medio ambiente. Por lo que son este tipo de cosas cuando sí veo detalles de un mayor carácter político. Luego se entró a hablar de las relaciones con países como China, que ya he mencionado antes, pero se le dio un bloque únicamente para hablar de esto. Mike Pence empezó con un China tiene la culpa del coronavirus y Trump lo dice. China y la OMS no dieron la información sobre el virus cuando la tenían. Biden estuvo en contra de cerrar los viajes entre Estados Unidos y China, repitiendo un poco lo que ya había dicho antes. Kamala dijo que el enfoque de Trump con China ha provocado pérdida de trabajos y de todos los logros de Obama-Biden, como por ejemplo la monitorización previa de pandemias, y que los dirigentes de todos nuestros países aliados tienen más estima al presidente chino que a Donald Trump. Claro, aquí me parece interesante que metan en el debate un bloque hablando de la relación con China, porque, como ya he dicho antes, al final las dos campañas miran con recelo al país asiático. Es una realidad, ninguna de las dos campañas habla bien de China, pero Trump ya sabemos lo que ha hecho con China, y ya sabemos que es un tira y afloja desde el punto de vista comercial, que ahora acordamos esto, pero luego no, pero luego te pongo esto, luego te pido esto, luego tal, no sé qué. Y Biden, bueno, digamos que se limita a decir que no quiere que Estados Unidos esté a la merced de China, por lo que ahí hay un punto de unión, hay un nexo de unión. Por eso tampoco voy a darle mucha importancia a lo que hablen de China. Respecto a cuestiones internacionales, como por ejemplo el asesinato de Soleimani, que ya lo hablé hace unas semanas, Pence pues ensalzó la figura de Trump diciendo que Trump había terminado con una persona que había derrotado, que había, mejor dicho, asesinado a muchos soldados norteamericanos, y que también Trump, aparte de luchar contra el califato del Estado Islámico, había llevado la capital de Israel a Jerusalén, algo que es verdad que se le tuvo bastante en cuenta y que incluso, esto lo digo yo, fue nominado al Premio Nobel de la Paz por este hecho, cosa que bueno, es bastante llamativa. Kamala dijo que Trump no entiende lo que es ser honesto y que Trump traiciona a nuestros aliados y recibe a dictadores como Vladimir Putin, porque Rusia había puesto recompensas para matar a soldados americanos y Trump se ha reunido hasta 6 veces con Putin y no le ha hablado de ello. Biden jamás lo haría. Y bueno, luego también entró lo de las Fuerzas Armadas, que ya he comentado hace unas semanas, de que Trump llamó perdedores a los americanos que habían muerto en combate. Kamala se lo dijo, y Pence dice, Trump no solo respeta, sino que además tiene conciencia de quienes están en las Fuerzas Armadas. Bueno, aquí yo la verdad no le veo bastante más recorrido. Hablan un poco de todo, hablan de la política exterior del presidente Donald Trump. Es cierto que la política exterior de Obama-Biden es también bastante extensa, por lo que ahí sí que veo una mayor fuente de debate entre ambas campañas. Porque claro, en cuestiones económicas sabemos que una va a defender una cosa y la otra, y que ya depende de la gente, si la gente quiere tirar por un lado o quiere tirar por el otro. Pero con política exterior hay luces y sombras tanto en una administración como en la otra. Y al final la política exterior en Estados Unidos es posiblemente la política exterior más importante del globo terráqueo, porque al final lo que hagan ellos va a influir en el resto del mundo, en el resto de conflictos y en el resto de territorios que están en disputa. Por lo que por eso me parece bastante interesante. El siguiente tema también es bastante importante, que es el de la Corte Suprema, pues la designación de Donald Trump de Amy Coney Barrett para suceder a Ruth Bader Ginsburg está a la puerta de la esquina. Ya luego en los titulares hablaré de ello. La moderadora también le preguntó a
tanto a Pence como a Harris respecto a la situación del aborto en California, porque hay una medida que a lo mejor si la echan abajo pues habría bastante debate respecto al aborto. Y bueno, Pence empezó hablando de la muerte de Soleimani, porque bueno, para continuar un poco de lo que había sucedido el bloque anterior, realzó la figura de Amy Coney Barrett. No respondió al principio por el aborto, pero finalmente sí que dijo que él se definía como un pro vida y de que estaba orgulloso de ello y de que su administración pues seguiría dando como más derechos a la vida. Kamala dijo que Joe y yo sabemos que estamos a 27 días del día que decidirá quién es el presidente y ya han votado más de 4 millones de personas y que siempre defenderé que sea la mujer la que decida por su cuerpo y no Trump y Pence. Aquí hay poco debate. Mike Pence ya sabemos la posición ideológica que tiene. Es una persona ultracatólica y que está en contra del aborto, es pro vida. Kamala todo lo contrario, por lo que ya que los americanos decidan. Sí, Pence dijo que era pro vida, que no me arrepiento, que Biden y Harris quiere que se financie el aborto hasta el mismo día del nacimiento, seguiremos defendiendo a la vida, etc. Y luego, respecto al nombramiento de Amy Coney Barrett, o a la propuesta de Trump para suceder a Ruth Bader Ginsburg, Kamala utilizó un argumento que a mí personalmente me parece bastante interesante y que no había caído en él. Dijo, a ustedes les gusta mucho Abraham Lincoln, ¿verdad? Y Pence dijo, sí, porque es verdad que tanto Trump como Pence utilizan mucho la figura de Abraham Lincoln. Pues Kamala le dijo, Abraham Lincoln estaba en la misma posición que ustedes y decidió que fuera el pueblo el que decidiera quién iba a ocupar el asiento en la Corte Suprema, aun teniendo la Casa Blanca y el Senado. Lo cual me pareció un argumento bastante potente, la verdad. Es verdad que ya evidentemente da un poco igual a Abraham Lincoln, en el sentido de que, a ver, no entra dentro de la agenda setting, pero, oye, como argumento me pareció bastante bien. A lo que Pence le dijo, el pueblo americano quiere una respuesta. Claro, alegando que ellos están en la Casa Blanca, que están en el Senado, que los tiempos han cambiado y que tienen que dar una respuesta ante la fatídica muerte de Ruth Bader Ginsburg. Y que... Y Kamala terminó hablando sobre que el gobierno Trump-Pence ha puesto a más de 50 personas en la Corte de Apelaciones y ninguna persona negra, refiriéndose al poco aperturismo de la administración Trump respecto a la diversidad racial. Y ya esto se enlaza con el siguiente bloque. Y el siguiente bloque, y que a mí me parece uno de los más interesantes, es el que hace referencia a la desigualdad racial que está viviendo Estados Unidos precisamente, o muy especialmente en este año 2020. La moderadora lo sacó gracias al tema de Breonna Taylor, a lo que Kamala dijo que no se hizo justicia y perdió su vida de una manera trágica. Y aprovechó para sacar el tema de George Floyd, diciendo que gente de todo el país, razas o edades salieron a las calles para reclamar justicia y luchar por los valores. Yo fui fiscal y sé de lo que hablo. Yo y yo vamos a reformar las leyes y eso requiere liderazgo. Ante lo que el vicepresidente Pence esgrimió una posición bastante institucionalista, bastante gubernamental y que creo que es positiva, precisamente por la polarización que he mencionado antes, y dijo, el corazón se nos quiebra por la muerte de cualquier estadounidense inocente. Yo confío en la justicia. No hay excusa para lo de George Floyd y habrá justicia, aunque tampoco habrá excusa para el vandalismo. Con el vandalismo hace referencia al famoso Ley y Orden de Donald Trump desde hace unos meses, especialmente cuando hubo estas manifestaciones enfrente de la Casa Blanca en pro de la igualdad racial y que Trump dijo que eran anarquistas, gente de extrema izquierda, vándalos, etc. Y es por eso por lo que Pence utiliza ahora el concepto de vandalismo. Y Kamala dijo, yo aquí soy la única persona que ha enjuiciado a personas o a universidades que se han lucrado por veteranos de guerra. Y hablando del tema de la igualdad, Pence dijo, Trump tiene
a nietos que son judíos. Por ello, pues respeta a todos. Lo cual, bueno, es un argumento que yo creo que no es del todo sólido, pero es cierto que fue un bloque del debate que no vimos mucha polarización y eso es algo muy positivo para la sociedad ahora mismo en Estados Unidos. Y ya, al fin, llegamos al último bloque, a la última parte del debate. Espero que os esté gustando y os esté interesando, porque, bueno, ha sido un debate bastante duro y bastante político. Ya la última parte hacía referencia a las elecciones y al hecho de que Trump no se comprometía a hacer una transferencia de poder pacífica en caso de perder estos comicios electorales. Kamala dijo que Joe y yo nos sentimos muy orgullosos de la coalición que hemos formado, la cual aglutina a muchas personas, incluso miembros del antiguo gabinete republicano de George W. Bush. También dijo que nosotros creemos en nuestra democracia en el voto y es por eso por lo que pido a la gente que vote, que si utilizamos nuestra voz podremos ganar y nadie podrá socavar nuestra democracia. A lo que Pence respondió: nosotros vamos a ganar las elecciones. Tenemos el respaldo de los estadounidenses, son los mismos que nos votaron hace 4 años. Senadora Harris, el FBI espió nuestra campaña de 2016 y usted y sus colegas del Congreso intentaron hacerle un juicio político a Trump. Y bueno, también luego agregó que estamos luchando porque Biden y Harris no cambien las reglas y hagan fraude. Claro, esto yo lo interpreto de una forma, de decir, todos sabemos que el martes 3 de noviembre va a pasar algo, en el sentido, a lo mejor gana Trump en la noche electoral y termina ganando Biden por amplísima mayoría gracias al voto por correo. Claro, se está preparando el terreno, el equipo de Trump y Pence se prepara el terreno para decir, claro, nosotros impugnamos como vosotros nos espiasteis, hicisteis esto, lo otro o tal. Que bueno, también quiero decir que aquí todo el mundo se olvida de Cambridge Analytica, pero en algún momento habrá que hablar de Cambridge Analytica, aunque parece que eso no toca. Y después, para terminar, una pregunta de una estudiante de 8º curso de Utah, si no recuerdo mal, hablaba de la polarización demócrata-republicana y la ciudadanía. Pence dijo, en Estados Unidos creemos en un intercambio libre de ideas y por ello creamos la nación más pura y libre del mundo. Miren la relación entre Ginsburg y el otro líder del Senado, cuando eran amigos y sus familias se llevaban súper bien, cuando políticamente eran totalmente antagónicos. Cuando termina el debate, nos igualamos como estadounidenses. A lo que Kamala respondió que uno de los motivos por los que Biden decidió meterse en la campaña fue el odio visto en Charlottesville. Biden tiene una historia de luchar por las personas y luchar por su dignidad. Luchemos por la voz de todos a través de su voto. Este fue el último bloque de este debate entre los candidatos a la vicepresidencia. Y bueno, como valoración final acerca del debate, lo que he venido diciendo, creo que es un debate político bastante interesante, en el que tenemos a una candidata y un candidato en ideas completamente opuestas, radicalmente opuestas, pero que al menos debaten de política, y creo que para el ciudadano y la ciudadana estadounidense que viera el debate, pues a lo mejor le quedan un poco más claras las cosas. Si bien es cierto que tanto demócratas como republicanos flojean en según qué patas o en según qué zonas, pero creo que es algo importante de cara a lo que resta de carrera electoral. Si bien es cierto, ya aviso de que va a ser un oasis en el desierto, porque es el único debate entre vicepresidencias y ya lo único que queda es enfrentamiento cuerpo a cuerpo entre Donald Trump y Joe Biden, por lo que vamos a dejar otra vez de lado un poco la política y va a volver la comunicación y bueno, pues lo que es una campaña presidencialista de toda la vida. Los dos titanes se van a volver a enfrentar, pero a mí personalmente me ha dejado un buen sabor de boca este debate, pueda estar de acuerdo o no con ciertos argumentos de según qué candidato. Por lo que ahora pasamos a los titulares de la semana.
Y el primer titular hace referencia a la designación de Amy Coney Barrett como la sucesora de Ruth Bader Ginsburg, pues Amy está viviendo unas jornadas relámpago en el Senado para poder ser investida como jueza de la Corte Suprema. Si se termina confirmando, decantará la balanza para los republicanos en el Tribunal Supremo, algo que se puede antojar como fundamental para un eventual conflicto en los resultados de las elecciones presidencialistas. El lunes 5 de octubre, Donald Trump volvió a la Casa Blanca apenas 3 días después de ingresar en el centro sanitario militar Walter Reed. En una entrevista telefónica con Fox News, se declaró inmune al virus, aunque no sabe por cuánto tiempo, algo que también lo comentó por Twitter, aunque encontró cómo su tweet fue bloqueado por la plataforma por, cito textualmente, violar las reglas de la plataforma sobre la difusión de información engañosa y potencialmente dañina relacionada con la COVID-19. Bill Gates elogió el tratamiento experimental que recibió Donald Trump para vencer al coronavirus, el cual parece que fue una especie de cóctel de anticuerpos diseñado por la empresa Regeneron, aunque el fundador de Microsoft dijo que era muy pronto para poder llamarlo una cura, tal y como recoge 20 minutos. Y para finalizar, el debate que se iba a celebrar este jueves 15 de octubre en Miami entre Donald Trump y Joe Biden ha sido cancelado debido al positivo del actual presidente. El equipo de Trump se negó a celebrar el debate de forma virtual y propuso atrasar la fecha hasta el 29 de octubre, días antes de los comicios, a lo que tanto Biden como la Comisión de Debates Presidenciales se negaron, por lo que fue cancelado. Por esto, el próximo debate será el próximo día 22 de octubre, jueves en Tennessee, tal y como reporta Daniela Barrera para el diario AS. Y hasta aquí llega el 11º programa del Caucus. Volvemos la semana que viene con el 12º porque ya las elecciones están más a la vuelta de la esquina que nunca. Nos podéis seguir en @trijournal, tanto en Twitter como en Instagram, también en Instagram @distrito51 revista. Gracias a Kevin MacLeod, que sus canciones son las que están sonando aquí bajo dominio público y que podéis acceder todos. Gracias y nos vemos la semana que viene. Adiós.